Cristo. Él no está buscando al Mesías, él no está buscando a Dios, sino que está buscando las señales. Él quiere ver algo que le convenza, él quiere ver algo que le dé seguridad para creer en aquel carpintero Galileo. Él está diciendo ver para creer. Si veo señales, entonces creeré que Él es el Mesías. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hoy en día todo mundo anda buscando a Dios. Pareciera que no. A veces nosotros nos equivocamos al observar la realidad humana y decimos, es que hermano, hoy nadie quiere saber de Dios. Pero si ustedes se fijan, las religiones se multiplican cada día más. Nacen nuevas creencias, nuevas iglesias, nuevas formas de adoración. Es decir, todo mundo anda buscando a Dios, pero lo busca equivocadamente, lo busca donde no está. Todos los buscadores de Dios siguen rigiéndose por las señales, siguen rigiéndose por lo que puedan ver sus ojos. Todos los buscadores de Dios hoy en día siguen pensando en ese viejo dicho de ver para creer. Por eso son atraídos por tantas cosas. Aparece por ahí un árbol que tiene la forma de un Cristo crucificado y dicen, esta es la señal. Aparece por otro lado una figura de una virgen que llora y llora sangre y dicen, esto es la señal. Otros miran una mancha en la pared que tiene cierta forma sagrada y dicen, esta es la señal. Y ahí mismo se hace el culto. Ahí mismo comienza la gente a llevar veladoras, a llevar flores y ya se reúne de manera espontánea la gente alrededor de aquella señal. Como Nicodemo, creen que son esas señales las que les van a dar la salvación, las que les van a dar la paz, las que les van a dar la vida. No se dan cuenta, hermanos, de que el gran problema con las señales es el engaño que produce en el alma humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que le hace creer que está en la misma presencia de Dios cuando en realidad está muy lejos de Él. El problema de las señales, hermanos, es que le hacen pensar al ser humano que al adorar aquellas cosas, que al admirar aquellas cosas, que al considerarlas divinas o eternas, está en la misma presencia de Dios, cuando en realidad son precisamente esas cosas las que le ocultan al Dios verdadero. Ese es el verdadero daño. Cuando nosotros hablamos en contra de las imágenes y de todas esas cosas, no lo hacemos ni por burla, ni lo hacemos por desprecio, ni lo hacemos por ningún otro motivo ofensivo. Lo hacemos porque reconocemos el efecto tan dañino que hacen en el alma humana. Porque todos los que adoran esas cosas piensan estar tomados de la mano de Dios cuando en realidad están tan lejos de Él. Y los ha alejado el mismo símbolo, los ha alejado la misma figura, los ha alejado la señal. Quiere decir entonces, hermanos, que como Nicodemo, si nos dejamos llevar por las señales, estaremos muy lejos de encontrar a Cristo. Los que buscan señales nunca se comprometen con el Señor, se comprometen con las señales, porque todas las personas que creen en estas señales, de las cuales hemos mencionado algunas, no admiten que nadie las niegue, no admiten mucho menos que nadie las señale. Esto que nosotros estamos diciendo les podría resultar ofensivo a muchos de ellos, porque no van a permitir que nadie haga una observación como esta de las señales en las que ellos han creído. No permitirán que nadie dude de una mancha en la pared, pero cuando se les habla del Dios vivo, cuando se les habla del Dios verdadero, entonces no aceptan ningún tipo de compromiso. Fíjense qué interesante es esto. Se comprometen a luchar y a defender las señales, pero cuando se les habla del Cristo vivo, entonces no se comprometen a nada con Él. No quieren compromisos con Él. Andan buscando las señales, pero no andan buscando al Dios vivo. No andan buscando al Dios verdadero. Algunos incluso lo buscan en secreto. Asisten a la iglesia de noche como Nicodemo.
es decir, a escondidas, porque no quieren expresar públicamente su confianza en el Mesías, no tienen plena confianza en Él. Sin embargo, a la luz del sol, a la luz, a la vista de todos, pueden adorar una imagen con toda libertad. Y se sienten seguros y confiados de adorar cualquier figura que puedan encontrar y considerar sagrada. Pero cuando asisten a la iglesia no quieren que nadie se dé cuenta. Esto no es extraño, a todos nos ha pasado en alguna medida. Yo recuerdo cuando comencé en las cosas del Señor, el día domingo le daba la Biblia a mi hijo para que él me la llevara. Porque yo decía, ¿cómo voy a andar con la Biblia en la calle? Es decir, todos batallamos con estas cosas, todos luchamos con estas cosas, porque todos venimos de esa misma realidad, todos venimos de esas mismas dificultades y todos batallamos con esos problemas. Es más, según el Evangelio de Jesucristo, pueden existir personas que hacen señales, grandes señales, y a la hora de las horas, ¿quién sabe si el Señor los conoce? Porque en los evangelios mismos el Señor Jesús dijo en una ocasión, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo les diré, no los conozco. No sé quiénes son. ¿Y cómo es posible que no los conozca si hicieron todas estas cosas? Porque buscaron las señales, pero no buscaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y la búsqueda del alma humana es encontrarse con Dios, porque Él es el que tiene la respuesta. Él tiene la respuesta a nuestras dificultades. Él tiene la respuesta a los problemas de nuestra vida. Él tiene la provisión a aquello que nos hace falta, sea falta de paz, sea falta de armonía, sea falta de entendimiento. El Señor tiene la provisión para nuestra necesidad, no las señales. La gran pregunta es entonces, ¿qué andamos buscando? ¿Las señales o a Cristo? Si buscamos las señales, no tendremos respuesta, pero Cristo es la respuesta. Amén. Él tiene la respuesta a todas nuestras dificultades y es a Él a quien debemos buscar. No se trata entonces de buscar señales, se trata de buscar al Señor. En segundo lugar, Nicodemo esperaba ver un cambio, pero en su misma creencia, en su misma religión. Quizás esperaba recibir la indicación de un nuevo sacrificio dentro del judaísmo mismo del que él era maestro, del que él era doctor, del que él era representante. Yo creo que Nicodemo se acercó a Jesús esperando que Él le indicara, tienes que hacer esta nueva ceremonia, tienes que hacer este nuevo sacrificio, tienes que hacer esta nueva penitencia y con eso habrás alcanzado la salvación. Pero si ustedes leen más adelante en ese pasaje, en el verso 8, Jesús desbarata totalmente esta idea de Nicodemo. Él le dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Fíjense que este pasaje es histórico, porque por primera vez en los evangelios Jesús habla del nuevo nacimiento. Y sorprende que un hombre conocedor de las cosas espirituales no entienda nada del nuevo nacimiento. Porque cuando el Señor le dice, si no naces de nuevo, ¿qué le pregunta a Nicodemo? ¿Y cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre siendo ya viejo? Más bien el Señor se habrá preguntado, y siendo ya tan viejo y no sabes nada de estas cosas. Obviamente, hermanos, para él aquel concepto le quedó sin entendimiento. En cierto sentido yo entiendo a Nicodemo. Quizás a nadie le había hablado el Señor personalmente del nuevo nacimiento. Y él, hermanos, está totalmente perdido. El Señor le está diciendo a Nicodemo que aquí no se trata de ver para creer. El Señor le está diciendo, aquí es creer para ver. Si no naces de nuevo, no conocerás el reino de los cielos. Le estaba invitando a renunciar a su vida religiosa y confesar que Jesús era el Señor. Por primera vez estaba desafiando a una persona a tomar una decisión.
Y le advierte también que el nacer de nuevo es un proceso bastante misterioso. Si ustedes leen en el verso 8, más abajo, dice el Señor a Nicodemo, cuando se da cuenta que no le está entendiendo nada, entonces él como maestro trata de hacer aquella verdad comprensible, accesible a la mente de aquel sabio, porque estamos hablando de un sabio en términos humanos. Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús es el maestro de maestros y con esa habilidad extraordinaria para enseñar, recurre a una figura muy hermosa para comparar el nuevo nacimiento con el viento, para que aquel hombre le pudiera entender. Era necesario porque, como ya hemos dicho, este sabio estaba totalmente perdido. El Señor entonces compara el nuevo nacimiento con el mover del viento. ¿Qué quería decir el Señor? El viento sopla de donde quiere. Lo que el Señor quería decir es, cuando estábamos en pleno verano, gracias a Dios hoy ya está fresco, ¿verdad? Pero en el verano, qué bueno era que en la tarde se soltara una brisa fresca. ¿Quién podía decir dónde comenzó? Nadie podía decir este viento comenzó allá a 2 blocks de aquí. ¿Y quién podía decir hasta dónde iba a llegar? Tampoco nadie podía decir hasta dónde iba a llegar, pero lo sentíamos. Aunque no sabíamos de dónde venía, ni hasta dónde iba, lo sentíamos. El Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de creencia, esto es cuestión de experiencia. No vas a entenderlo a plenitud, pero si llegaras a nacer de nuevo, lo vas a sentir en tu alma. Amén. Porque el nuevo nacimiento es experiencia. El nuevo nacimiento no es creencia. El nuevo nacimiento no es religión, el nuevo nacimiento no es tradición. Nacer de nuevo en Cristo Jesús es tener una experiencia transformadora con Cristo Jesús. Amén. Y él estaba diciendo, no pretendas entender esto a plenitud. Vas a entender mucho de él, pero no lo vas a entender a plenitud. Pero eso sí, vas a sentir dentro de ti una renovación interior que te va a transformar como ser humano. Amén. Muchas personas andan buscando a Cristo de la misma manera. El Señor insistió de nuevo con Nicodemo, para que sientas eso, Nicodemo, es creer para ver, no ver para creer. Una vez que creas, entonces vas a experimentar el poder del Espíritu Santo transformando tu vida por primera vez. Muchas personas andan buscando a Cristo de la misma manera que Nicodemo. Piensan que venir a Cristo significa solo un pequeño cambio en sus vidas y nada más. Quizá por eso, hermanos, equivocadamente, muchos cristianos aceptan a Cristo y solo cambian de religión. Es decir, no llegaron a la experiencia, alcanzaron la creencia, pero no la experiencia, porque la experiencia es por dentro. La experiencia nace de la fe. Igual que antes, asisten a la iglesia solamente los domingos y de lunes a sábado Cristo está fuera. El domingo volvemos a ser cristianos y el lunes dejamos de serlo. Piensan que son cristianos porque asisten a la iglesia. Y nada más, se tiene que nacer de nuevo. Y eso implica comenzar a vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. Se trata de un cambio total. El cristiano que busca señales y busca milagros, ve salir fuera los demonios con el poder del Espíritu. Habla lenguas, tiene don de profecía y si quieren ustedes, camina sobre las aguas. Magnífico que lo puedan hacer. Pero si su vida no cambia, no ha hecho nada.
Porque no se trata de las señales, se trata de nacer de nuevo de dentro hacia afuera. Se trata de que la vida sea transformada. Solamente ha cambiado de religión esta persona. La vida cristiana, hermanos, se trata de encontrarse con Cristo para que Él nos transforme totalmente, plenamente, para que se cumpla en nosotros ese proceso misterioso de transformación. Se tiene que tener una experiencia interior que nace de la fe, de confesar a Cristo como el Mesías, de reconocer que solo en Él hay salvación, de reconocer que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces comenzará ese proceso sobrenatural que irá transformando nuestra vida total y plenamente. Y esa es la verdadera finalidad de encontrarse con el Señor. No tanto las señales visibles de su poder, sino aquel proceso a veces invisible, pero que todos sentimos dentro de nosotros cuando Él realmente nos está transformando. Es eso lo que realmente anhelamos. Es esto lo que andamos buscando, tener una experiencia con el Señor. Es necesario tener fe en el Señor, creer para ver. No vamos a ver esta transformación sino hasta que creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hasta que reconozcamos que solo en Él hay salvación. Y entonces comenzará ese proceso transformador y nuestra vida comenzará a cambiar. Amén. Concluyamos entonces. El reino de Dios no se rige por el ver para creer, sino por el creer para ver. Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor, veremos transformada nuestra vida. Dejemos de buscar señales, busquemos a Cristo, porque Él es el que nos va a cambiar. Él es el que nos va a transformar. Él es el que nos va a dar una vida nueva. Amén. Vamos a orar.